Campeonato máximo de WWE, la meta a la que la mayoría de luchadores aspiran en territorio estadounidense dentro de esta industria, el ansiado galardón que puede posicionar tu carrera por lo más alto y llevarte a una exposición que solamente la compañía más reconocida de este deporte espectáculo podría darte a nivel global. Existen casos en que este cinturón es obtenido con rapidez por un luchador que los altos mandos de la empresa consideran merecedor de tal posición y a tal velocidad, aunque usualmente conquistar el WWE Championship requiere de un largo trayecto lleno de obstáculos, arduo trabajo y dedicación. En el listado del día de hoy daremos repaso a algunos de los competidores que más tiempo les tomó llegar a esta cima, y como aclaración, en este conteo decidí colocar solamente luchadores que no hubieran ganado otro título, digamos de calibre máximo o estelar en la World Wrestling Entertainment, y con esto me refiero principalmente, por ejemplo, al World Heavyweight Championship, porque el de ECW pues como que no, el de WCW tan solo duró unos meses, y también voy a contar el de NXT porque muchos en Twitter y en diferentes redes sociales y en la comunidad lo ven como un campeonato máximo. Ese podría ser tema para un siguiente debate y video si es que les gustaría verlo, pero en fin, por eso no esperen encontrar a personas como CM Punk, Rey Mysterio o Batista, por poner algunos ejemplos. De cualquier manera, si omito a un luchador, ustedes van a hacérmelo saber aquí abajito en los comentarios. Reitero, estamos hablando específicamente y exclusivamente del campeonato máximo de WWE, no del gran cinturón dorado, no del título de NXT, no del de ECW, no del de WCW, ninguno de esos, ¿ok? Luego de ser presentado por medio de algunos misteriosos y casi crípticos videos promocionales, Edge tuvo su primer contienda en la pantalla de la World Wrestling Federation el 22 de junio de 1998, en pleno apogeo de la exitosa Era de la Actitud, midiéndose ante José Estrada Jr. en un pesadillesco primer combate, ya que en un desafortunado movimiento el rival resultó lesionado de gravedad, causando que se retirara de forma definitiva del Pro Wrestling. Y aunque su debut fue un paso con el pie equivocado, Edge siguió adelante y con un dinámico así como bien definido estilo dentro de las cuerdas, así como también una personalidad intrigante, de a poco comenzó a llamar la atención del respetable. Como sabemos, no tardó en encontrarse al lado de su mejor amigo de toda la vida, Christian, y forjando la primera versión del trío conocido como The Brute, con Gangrel como líder, aunque para finales de 1999, Edge y Christian emprenderían su propio camino tras una legendaria lucha de escaleras ante los hermanos Hardy, Matt y Jeff, ya hablaremos de ti, con la adición posterior de los Dudley Boys, Bubba Ray y Devon. Edge y su hermanazo consolidaron su legado en la división Tag Team, innovando junto a las mencionadas parejas los combates con escaleras, mesas y sillas. Con el éxito en parejas ya alcanzado al inicio del nuevo milenio, pudimos ser testigos del crecimiento por cuenta propia de Edge, un potencial impresionante como un bien establecido midcard era visto de primera mano, y una vez que Christian se apartó de su lado con una dolorosa traición, ya no había nada que pudiera detener a Edge. Vinieron años de estupendos combates, buenos feudos y más logros en su récord, todo esto como un babyface bien recibido por la muchedumbre. Sin embargo, esto no podía durar para siempre, ¿cierto? Llegando a la mitad de la década de los 2000, Edge sentía que su personaje del simpático y habilidoso talento joven ya se había gastado y requería de dar ese salto al lado oscuro para reinventarse. Ya como un heel sólido, aunque no del todo memorable, en WrestleMania 21, el de Toronto, Ontario, Canadá, se hizo del primer maletín Money in the Bank que le daba una lucha por el campeonato estelar de su elección en cualquier momento y cualquier lugar. Posiblemente su entrada al plano estelar que había estado buscando. Y miren cómo son las cosas, cómo se acomodan en la vida. En el verano de aquel año 2005, un escándalo de la vida real relacionado con un engaño amoroso y una amistad legítima quebrantada convirtieron a Edge en el ser más detestado en toda la industria, acompañado de una vil mujer que se convirtió en el enemigo público de los fanáticos del wrestling de la noche a la mañana, de nombre Lita. El canadiense encontró ese extra que había estado buscando con tal de darse a notar como este cínico, despiadado y
y enfermizo villano que haría lo que sea con tal de obtener lo que deseaba. Y hablando de ello, así pasamos al 6 de enero del año 2006. Yo soy un firme creyente de que no hay mejores heel que los que son astutos y a veces hasta más que los babyface, y Edge era la prueba viviente de ello, ya que en el pago por evento New Year's Revolution tomó ventaja de su contrato dinero en el banco y creó historia canjeando ese combate de campeonato ante un John Cena que a duras penas salió consciente de la cámara de eliminación en la que había logrado defender con éxito el WWE title. Con el rostro cubierto en líquido vital y su energía al mínimo, Edge ni siquiera necesitó de esforzarse demasiado, ya que con 2 remates finiquitó al campeón y obtuvo ese anhelado título que había estado persiguiendo durante ya años. Esa emotividad en su rostro nos dejaba ver que tanto había estado aguardando por ese instante en que lo tuviera en sus manos. Casi 8 años de cambios, evolución, subidas, bajadas, de todo un poco, que rindieron frutos, haciendo de la superestrella categoría R un auténtico ícono de la WWE. Shawn Michaels hizo su debut para la entonces Federación Mundial de Lucha en la transmisión del 3 de julio de 1988 del programa Wrestling Challenge, junto a su compañero Marty Jannetty, combinación conocida como The Rockers, que para cuando llegaron a la WWF ya se habían hecho de un nombre en distintos territorios de la lucha profesional norteamericana. Derrotaron a Terry Gibbs y The Conquistador en su debut. The Rockers no tardaron en ganarse el cariño de la audiencia, uno de los tag teams más llamativos de toda la división que extrañamente, a pesar de su calidad luchística y conexión con la audiencia, jamás alzaron los campeonatos tag team. Para 1992, Shawn Michaels se perfilaba como una promesa en solitario para la World Wrestling Federation y en el episodio del 11 de enero de Wrestling Challenge, durante el segmento de entrevistas de Brutus the Barber Beefcake, The Barber Shop, la barbería, le dio la espalda a su otra mitad, desechándolo como si no fuera nada con una super kick y lanzándolo por la ventana de la escenografía de la barbería, en un momento icónico de la década de los 90s en el wrestling, el inicio de la leyenda del chico rompecorazones, que en los años siguientes se encargó de establecerse como uno de los heels más despreciados en todo el producto, con una personalidad engreída, arrogante y presumida, el chico bonito que rompía los corazones de las féminas y salía a robarse el espectáculo noche tras noche tras noche, con sus inigualables dotes dentro del cuadrilátero. Su ascenso fue paulatino y se sintió orgánico, ostentando diferentes campeonatos antes de llegar a lo más alto de la WWF, así como también formando parte de algunos de los storylines más relevantes de la compañía durante una de sus eras más oscuras, la de la nueva generación. En una etapa tan deplorable para el producto, Shawn Michaels destacó de entre todos los demás y llegando al año 1996, su momento de gloria parecía ya inevitable, ahora transformado en todo un babyface aceptado por la fanaticada. Ganó por segunda ocasión el Royal Rumble match de 30 hombres en enero y desafió a su contraparte, el Jing de su Yang, por el WWF Championship Bret the Hitman Hart en el espectáculo más grande de todos, WrestleMania, en su 12ª iteración, la velada del 31 de marzo, siendo capaz de superar una agobiante, compleja y cerrada batalla de hombre de hierro de 1 hora que requirió de muerte súbita para poder concluir. El chico rompecorazones así conseguía el sueño de la niñez, sosteniendo el oro máximo por primera vez y subiendo al trono como la superestrella top de la World Wrestling Federation en años por venir. Casi 8 años de una travesía estupenda en que no hubo ni una sola ocasión en que Shawn Michaels no nos dejara claro que él era el showstopper. Me resulta bastante curioso cómo a la World Wrestling Federation le tomó casi el mismo tiempo cimentar como monarcas principales a sus 2 rostros de la compañía en la era de la nueva generación. El prodigio del legendario Stu Hart, su hijo Bret, apareció por primera vez en pantalla la noche del 29 de agosto del año 1984, haciendo equipo con Dynamite Kid, en la que también fue su primer victoria en la compañía. Su progreso se sintió natural, ya que pasó los primeros años de su carrera haciéndose de un nombre
nombre en la división tag team de la federación, junto a su cuñado Jim The Anvil Neidhart, haciendo de esta combinación primero una de las más odiadas del momento y después de las consentidas de los fanáticos. Y como no iban a hacerlo, The Hart Foundation, como se llamaban, ofrecía bastante con un impecable e ingenioso técnico del cuadrilátero en Bret Hart, y a su vez un Jim The Anvil Neidhart powerhouse imparable. Para inicios de la década de los 90, la Fundación Hart ya contaba con 2 reinados en parejas y llegó su momento de ir por caminos distintos. Imagino que los altos mandos de la WWF consideraron que ya era hora de que Bret Hart demostrara el por qué se iba a ganar el sobrenombre de la excelencia en la ejecución, y estaban en todo lo correcto. Sí fue así, ya que el Hitman sumó estupendas actuaciones en el encordado que iban a quedar en la historia de la empresa. Se hizo con el campeonato intercontinental y convirtió esta presea en una que ejemplificaba la clase y categoría luchística, viéndose envuelto en magníficas rivalidades en torno a este título y obvio de igual manera enfrentamientos que le hicieron imposible al público no voltear a verlo. Con una audiencia que ya había visto suficiente del estilo rock and wrestling, deseosos de ver algo novedoso y diferente, The Hitman resultaba ser justo lo que la federación estaba buscando como estandarte en la evolución de su producto. Ahora, su llegada al campeonato máximo es un tanto peculiar. Tomó lugar durante las grabaciones del show Superstars del 12 de octubre de 1992. El Hitman superó a otro de los más grandiosos in-ring performers de toda la historia, Ric Flair. Lo extraño es que esta coronación tan anticipada por el público no fue transmitida originalmente en la programación de la WWF, sino que más bien fue añadida a una serie de compilaciones lanzadas en VHS. Sea como sea, era la culminación de una serie de combatazos y de la excelencia en la ejecución, siendo simplemente el performer más constante y destacado en todo el roster de la federación. Definitivamente pudo y tuvo que haberse dado en un escenario mucho más grande, más importante, más relevante, como un pay-per-view por ejemplo, pero ¿saben qué? El momento fue apreciado y bien ejecutado. Justin Hawk Bradshaw tenía su primer combate en la compañía en el capítulo del 27 de enero de 1996 del programa Superstars, donde se anotó también su primer victoria en contra de Bob Holly. El personaje de este tejano era el de un rudo y recio vaquero muy a la antigüita, al cual no se le podía evitar encontrar ciertas similitudes con el legendario Stan Hansen. Se veía acompañado por su manager, el tío Sebakian, y que al vencer a sus rivales los marcaba como si de ganado se tratase, solo que con tinta, no se vayan a espantar. Tuvo una racha impresionante de 3 meses invicto, pero una vez que la perdió lo dejó sin mucho a destacar en la programación, quedando relegado casi al olvido absoluto. Tras intentar con otro gimmick que podía haberle valido una infracción por robo de personaje, como Blackjack Bradshaw en un tag team fallido llamado The New Blackjacks junto a Barry Windham, que se llamaba Blackjack Mulligan, que resultó en un fracaso rotundo, insisto, su primer acto de cierta relevancia vino con el boom que significó la Attitude Era en la WWF. Junto a Farouk forjó otro tag team más conocido como The Acolytes, los acólitos, una unión siniestra con características casi diabólicas, con la que lograron de hecho llegar hasta los títulos tag team. Pero el verdadero éxito para estos dos se presentó una vez que esas características demoníacas fueron reemplazadas por algo mucho más sencillo, cuando se transformaron en dos patea traseros que cobraban por su servicio de protección a cualquiera que la buscara en la WWF. Acolytes Protection Agency solidificó su lugar como uno de los gimmicks de la era con más actitud en la historia de la organización. Sus palizas descomunales, sus juegos de póker y las peleas en bares fueron momentos icónicos de la época. Sin embargo, una vez que el furor de esta fase en la World Wrestling Federation se disipó, la popularidad de estos guardaespaldas también. Bradshaw tuvo un paso decente por su cuenta en Monday Night Raw como figura de la división Hardcore y, bueno, con una olvidable reunión
reunión de APA para el 2003, que ya no tenía nada que ofrecernos, llegó el momento de su despegue en solitario. Para 2004, con la marca azul de la compañía escasa en el apartado de retadores creíbles para el entonces campeón máximo de WWE, Eddie Guerrero, la compañía decidió reempaquetar al tejano. Adiós a los días del redneck tomador de cerveza y que causaba problemas. Hola a la era del exitoso, adinerado hombre de negocios neoyorquino de nombre John Bradshaw Layfield. Como la total antítesis de lo que había sido hasta ese entonces en el producto, Bradshaw tuvo oportunidad de demostrar sus capacidades en el micrófono y como un heel detestable, resultando en un excelente némesis para Latino Heat, haciendo de su rivalidad con este mismo por momentos una bastante controversial. Para la mayoría de fanáticos, este push estelar no podía durar demasiado, dejando a JBL como un pie de página en la historia de Eddie como campeón. Pero entonces, la velada del 27 de junio de 2004 le arrebató el aliento a los que dudaban y los que no lo tomaron en serio, ya que JBL derrotó a Eddie Guerrero en una lucha con cencerro, en un final desafortunado para Latino Heat y su reinado. Parecía cuestión de suerte y lo fuera o no, no hacía diferencia alguna, porque John Bradshaw Layfield conseguía el WWE Championship. En 1980, Sergeant Slaughter hizo su primera aparición para la Federación Mundial de Lucha y no le tomó mucho tiempo establecerse como un villano fácil de ser reconocido en el elenco de esta organización, aunque su historia con la WWF no iba a ser la más consistente, teniendo salidas y regresos y salidas y regresos en más de una oportunidad. Para finales de la década, sin embargo, estaba por embarcarse en su etapa más relevante con la entidad número 1 del entretenimiento deportivo en Estados Unidos. Solamente requirió de una llamada directa a Vince McMahon para demostrar su interés por nuevamente regresar, pero el militar patriota norteamericano quedaría en segundo plano, dándole en vez a Slaughter, uno de los personajes más polémicos de esa generación. Tomando ventaja del legítimo conflicto armado entre los Estados Unidos e Irak, Sergeant Slaughter sería convertido en un simpatizante iraquí, la más grande traición posible, un acto vil, bajo y despiadado. La excusa para este cambio de bando fue que al sargento le encantaba la brutalidad y nadie más demostraba tal cualidad como Irak durante esa época. Para elevar la apuesta, el general Adnan y el Iron Sheikh fueron añadidos al acto como sus aliados, creando una reacción de repudio nuclear que inclusive el luchador relató años después le valió recibir amenazas de muerte de fanáticos extremistas que se tomaban muy en serio el kayfabe. Un antagonista de tal magnitud no podía ser desaprovechado, ¿cierto? Era obvio que Sergeant Slaughter debía estar en la órbita principal de la programación y en el Royal Rumble de 1991, el 19 de enero, alcanzó su gran momento robándole literalmente el título máximo de la WWF al consentido de la afición Ultimate Warrior, con la asistencia de Macho Man Randy Savage, tiene que decirse. Casi 10 años de un recorrido por distintos territorios del pro wrestling en Estados Unidos y de la mano de un personaje realmente arriesgado, el sargento Slaughter tocó la gloria como un auténtico y creíble top heel en esta industria. Y ok, no podemos dejarnos engañar. Al final del día, toda esta construcción como el traidor simpatizante iraquí no tenía mayor propósito que dar vida a un supervillano para que el héroe inmortal de la época, Hulk Hogan, salvara el día en el escenario más grande de todos, WrestleMania 7. Pero, oigan, igual no podemos decir que Slaughter no se benefició por todo esto. De otra manera, pues la verdad no pareció un candidato a ser considerado para un empuje estelar y mucho menos el oro mundial. A continuación, una de las mejores y más atrapantes historias de éxito en este conteo. Kofi Kingston debutó para WWE en su tercer marca ECW la noche del 22 de enero de 2008, luego de semanas de video packages presentándolo como un orgulloso y entusiasta jamaiquino preparado para dejar huella en esta industria. El ágil competidor jamás se quedó corto a la hora de demostrarnos un estilo en el ring bien definido que cautivó al universo WWE. El habilidoso competidor llegó acompañado de un dinamismo
carisma bastante especial, así como un ingenio para deslumbrar a las masas como un high flyer de calidad. Esto mismo lo llevó a ese mismo año de debut a conquistar el campeonato intercontinental ante precisamente el más grande ganador de la historia de dicha presea, Chris Jericho. El de Ghana, África, sí, porque de Jamaica no había nada, ya tenía bien ganado y sellado su lugar en la zona media de las carteleras. Con el pasar del tiempo y sin necesidad de tener la mejor capacidad en el micrófono o el gimmick más impresionante, Kofi Kingston mantuvo sus luchas atrapantes y con esto añadió a su historial aún más cinturones midcard como el de Estados Unidos, más reinados con el oro intercontinental, y también trabajó con éxito en el apartado de tag teams, ostentando los campeonatos de dicha división junto a diferentes compañeros. Pero luego de un intento de push estelar que fracasó a causa de la pésima actitud en backstage de Randy Orton, WWE pues parecía que no lo iba a volver a intentar con Kofi Kingston. Y no es que múltiples títulos bajo su récord fueran cualquier cosa, solamente que más que progresar, Kofi parecía haberse estancado. Y ¿saben qué? A veces el wrestling y la realidad y el destino pueden hacer magia, porque sin que estuviera en los planes de la compañía en 2019, Kofi Kingston fue percibido como lo que se sabía que era desde hace mucho tiempo, todo un underdog, y así fue como arrancó una travesía única, el camino del héroe. El movimiento conocido como Kofi Mania causó furor en la comunidad de wrestling y el ruido que causó fue imposible de ignorar para la organización, construyendo así un dramático relato que alcanzó su emotivo final de ensueño en la vitrina de los inmortales, el pay-per-view entre pay-per-views, WrestleMania en su 35ª iteración. Kofi Kingston irónicamente derrotó a un luchador que solamente años atrás atravesó exactamente lo mismo que él, Daniel Bryan, en un increíble duelo con una demostración magistral del storytelling y la psicología. Nunca debes decir nunca en esta industria. Kofi Kingston jamás se rindió y convirtió un sueño en una realidad. 11 largos años y todo valió la pena al final. Ahora que si hablamos de historias de underdogs consiguiendo su meta más grande, seguro que no hay ninguna tan apreciada por la afición como la siguiente, especialmente la comunidad latina. Jeff Hardy debutó para la World Wrestling Federation en 1994 como un talento local, un jobber vaya, cuya única función, como sabemos, era la de perder y hacer lucir fuerte al talento en el proceso. Su oportunidad para salir de esta rutina vino tras un paso por la legendaria escuela de Dirty Funk Jr., el Funking Dojo, junto a una generación asombrosa llena de futuras megaestrellas como Kurt Angle, Christian Test, entre muchos otros. Fue contratado junto a su hermano Matt en 1998 y para el año siguiente, como ya habíamos establecido al hablar de su contemporáneo Edge, ya era uno de los jóvenes promesa de la World Wrestling Federation. Él en especial tenía esta capacidad única y especial de crear toda clase de momentos y spots que se convertirían en algunos de los más revisitados de todos los tiempos, porque quizá no era el luchador más completo del mundo, pero se le facilitaba muy bien tener un buen combate con casi cualquier rival. Lo más interesante del viaje de este señor es que además de presenciar diferentes cambios y etapas en la WWF, también se vio obligado a superar obstáculos que iban más allá del kayfabe y del cuadrilátero. Sus demonios personales le costaron su empleo en esta empresa e incluso empujes estelares en más de una oportunidad. Tenía el carisma, tenía la conexión con la audiencia y los dotes en el ring, pero las adicciones y problemáticas detenían todo en el último segundo siempre. Tomó disciplina, trabajo arduo y una espera de 14 años, escúchenlo bien, 14 años, en la que hubo caídas, logros, lesiones, saltos de fe, relaciones perdidas, errores, de todo, pero lo importante era nunca darse por vencido, ¿no es así? Una búsqueda de casi todo un año en su totalidad fue lo que también se necesitó. 2008 fue el año del enigma carismático y para probarlo, su victoria del campeonato máximo se dio al cierre de aquellos ya lejanos 365 días. Fue en el pay-per-view Armageddon 2008, el 14 de diciembre, y Jeff Hardy hizo estallar a la fanaticada ansiosa ya porque llegara a lo más alto de esta industria, venciendo en una triple amenaza llena de dramatismo y emociones a Triple H y Edge. Si hablamos de travesías que te cautivan y coronaciones satisfactorias, este es un claro ejemplo.
Es curioso, pero nuestro último luchador en este conteo es lo más alejado que se puedan imaginar de un underdog. Hablamos de un competidor que ejemplificaba a la perfección el molde ideal para un jugador estelarista en WWE, un atleta incomparable con un físico impresionante. Nos referimos, claro, a Bobby Lashley, que vino a dar una contundente declaración por primera vez en esta compañía en el SmackDown del 23 de septiembre del año 2005. Este gladiador era una auténtica maquinaria y era fácil imaginar un camino de dominio absoluto para él que poco a poco le fuera abriendo camino hasta los planos estelares de la empresa. De hecho, no requirió demasiado tiempo para hacerse con su primer presea, ganando el título de Estados Unidos a menos de un año de su debut. Y aún más impresionante que esto, meses adelante levantó el oro de ECW ganando la primera y única, así como también catastrófica cámara de eliminación extrema. Este impulso del que se estaba haciendo el atleta de Colorado Springs se tornaba similar al de uno de los fenómenos más increíbles que se hayan suscitado en esta compañía años atrás. Hablamos de Brock Lesnar. No tenía las características para brillar en el apartado de promos, Bobby me refiero, pero todo lo respaldaba en el cuadrilátero con su estilo tan aplastante. No había límite alguno para Bobby Lashley, excepto quizá una lesión y problemas tras bambalinas que inesperadamente, en un giro triste de los eventos, lo llevaron a ser despedido de WWE en 2008. Esa promesa de un futuro titular mundial jamás se terminó dando. Bobby Lashley requirió de casi 10 años en los que progresó como performer fuera de la organización para regresar a esta misma. Luego de tantos rumores, tanta habladuría, la espera terminó en 2018 y esta segunda oportunidad se sentía como la posible redención de este powerhouse mejorado. Y vaya que nos equivocamos gravemente. Bobby Lashley se vio seriamente afectado por el horripilante buque del incompetente equipo creativo de WWE, atravesando algunos de los momentos y personajes más bochornosos del año y de últimos tiempos probablemente. No tengo que recordarles a las hermanas falsas de Bobby Lashley, o las poses con el trasero al aire, o qué tal el ángulo romántico junto a Lana, ¿verdad? Mientras más tiempo pasaba, la compañía parecía encontrar peores formas de buquear a este luchador. Hasta que en 2020 finalmente despertaron y se dieron cuenta de los 2 años de escalofriante y ridículo buqueo que le habían creado a Bobby Lashley. La salvación vino en la forma de un MVP decidido a, con sus dotes en el micrófono, convertir a Bobby Lashley en el todopoderoso. Era una tarea complicada pero no imposible, y el jugador más valioso lo consiguió, haciendo de Bobby Lashley esa máquina imparable e inmisericordia que siempre supimos que podía ser. Quizá con una nota también un tanto gangster, ruda, como de boss fight de un videojuego, acompañado por nuevos aliados en una agrupación sumamente especial, así como completa, de nombre The Hurt Business. El todopoderoso ascendió peldaños uno por uno, pasando por el campeonato de Estados Unidos hasta llegar a la presea máxima en el Raw del 1 de marzo de 2021, gracias a un astuto acuerdo con el portador del Money in the Bank, The Miz, quien canjeara con éxito una noche atrás en el Pay-Per-View Elimination Chamber. Bobby Lashley lo arrolló para llegar al clímax de su complejo y ajetreado viaje, conquistando así, ahora sí, el WWE title.